Cuando Vladimir Lenin tomó el poder en Rusia en 1917, creó el primer Estado socialista del mundo. Pero otros socialistas afirmaban que la dictadura de Lenin no era auténtico socialismo. En los siguientes 60 años, personas que se llamaban a sí mismas socialistas, a menudo discrepando violentamente entre ellos, llegarían al poder en países de todo el globo, hasta gobernar a más del 60% de la humanidad. Socialismo, el paraíso terrenal. He visto el futuro y funciona. Esas fueron las palabras del periodista norteamericano Lincoln Stephen tras visitar la Unión Soviética en 1919. Aunque la revolución bolchevique aterrorizaba a mucha gente en todo el mundo, parecía validar la profecía de Marx de que el triunfo del socialismo sería inevitable. Soy Ben Wattenberg. Bienvenidos a la segunda parte de Socialismo, el paraíso terrenal. En esta entrega, la revolución comunista se extiende a China. El socialismo democrático llega a Europa y el socialismo emerge como un nuevo camino hacia el crecimiento económico en el tercer mundo. Pero mientras esta doctrina continúa extendiéndose, también conlleva decepción y desesperanza. La realidad no estuvo a la altura del ideal en ningún rincón del mundo. Y empezamos en la nueva URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vladimir Lenin murió de una hemorragia cerebral en enero de 1924. Tenía solo 53 años. Pero en su vida relativamente corta, había trazado un camino al poder para revolucionarios de todo el mundo. Lenin electrizaba, emocionaba, inspiraba y aterraba a gente de todo el mundo dependiendo de su mentalidad. Y lo que resulta curioso es que él diera vida al fascismo. Lenin había demostrado que podía dar una vuelta de tuerca a la doctrina marxista. En Italia estaba Mussolini, quien decía que él también era un revolucionario. Para el Duce, como para Lenin, hacer la revolución era lo primero. Decía, si pudiéramos apartar a los proletarios y convertirnos en su vanguardia, podríamos sustituir al proletario y poner a la nación en su lugar. En toda Europa hubo grupos de socialistas que de repente se hicieron nacionalistas. Uno, aunque no el único, fue Hitler, que propugnaba una nueva ideología de nacionalismo-socialismo que conservaba algunos principios socialistas, pero añadía un odio implacable a los judíos. Benito Mussolini unió fuerzas con Adolf Hitler para iniciar una guerra mundial más devastadora aún que la anterior. La alianza entre Italia, Alemania y el Japón imperial puso a Mussolini frente a sus antiguos camaradas socialistas. Al final, las grandiosas ambiciones del fascismo se desvanecieron. El mundo vio por última vez el cuerpo de Mussolini colgado en una gasolinera abandonada de Milán. Al día siguiente, Hitler se suicidaba. Con la derrota de las potencias del eje, la ideología fascista se desmoronó. Pero la muerte de este extraño vástago solo allanó el camino para que florecieran otras ramas del socialismo.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo se propagó como nunca antes. Los triunfos del ejército de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial crearon el marco perfecto para que los gobiernos comunistas tomaran el poder en Europa Oriental y Corea del Norte. Pero la mayor conquista del comunismo estaba aún por llegar. 4 años después del final de la guerra, en China, fuerzas insurgentes comunistas expulsaban al gobierno nacionalista pro-occidental del país. En enero de 1949, los comunistas entraron en Pekín para declarar el nacimiento de la República Popular China. Su líder era un intelectual de 55 años llamado Mao Zedong. Mao fue un auténtico revolucionario. No creía en la normalidad ni en la rutina. No le gustaba la burocracia. Movilizó a millones de campesinos para que se unieran a la revolución comunista. Mao dio a los chinos lo que se llamaría el cuenco de arroz, la promesa de seguridad económica. Pero el precio fue la sumisión. El partido terminaría controlándolo todo. Los libros que leer, la ropa que llevar, incluso con quién casarse y cuántos hijos tener. Mao creía que la gente no tenía que esperar cambios en el sistema social, sino cambiar a los seres humanos como eran. Eso significaba reeducarlos y apartarlos de su antigua cultura. Lenin permitió que su pueblo leyera los clásicos y tuviera acceso a la literatura antigua. Pero Mao cortó eso de raíz. Durante un tiempo solo pudieron leer los sandeces del Libro Rojo. Creía que así los podía apartar del pasado y crear nuevos seres humanos. China siguió el modelo soviético de industria nacionalizada y agricultura colectivizada durante casi una década. Pero los resultados fueron decepcionantes y Mao se impacientaba. Se desilusionó con el modelo soviético y pensó que podría mejorarlo imponiendo el comunismo de la noche a la mañana. Era un pensador utópico. Así fue como a finales de 1957 lanzó lo que se llamó el Gran Salto Adelante. En el centro del Gran Salto Adelante estaba una nueva institución china, las Comunas Populares. Más de 23.000, que integraban a 500 millones de personas. Movilizando a la vasta mano de obra del país, Mao creía que su experimento catapultaría a China por delante de Occidente en agricultura e industria. Pero el desenfrenado compromiso del país con el Gran Salto Adelante desembocó en cuotas de producción demasiado altas y productos de calidad inferior. En un programa, el gobierno intentó acelerar la producción de acero, animando a los campesinos a construir pequeños altos hornos en las comunas de toda China. Como materia prima, los campesinos donaron objetos de hierro de sus propias casas, incluyendo woks y otros utensilios de cocina. El acero producido no obtuvo ningún valor. Mao también hizo hincapié en la producción agrícola. Pensó que podía acelerar el crecimiento agrícola plantando más. Pero eso era científicamente irracional y no aumentó la producción. En 1959 hubo sequías e inundaciones, una especie de desastre natural, que unido a esta política humana, se convirtió en una combinación asesina. Los campesinos tenían que trabajar muchas horas al día. Acababan totalmente agotados. No tenían suficiente para comer y en algunas zonas se morían de hambre. Se calcula que esta utópica idea llevó a la muerte a 30 o 40 millones de campesinos. Un siglo antes, Karl Marx había soñado con la fase final del socialismo. Una sociedad de culminación humana donde una persona pudiera cazar por la mañana, pescar por la tarde y escribir poesía por la noche.
Lo llamó comunismo. En Rusia y China, la palabra pasó a tener un significado muy diferente. Pero el comunismo no fue la única forma de socialismo que floreció después de la guerra. En Europa Occidental y otros lugares, una versión conseguía nuevos triunfos. Se llamaba socialismo democrático o socialdemocracia. Sus partidarios estaban convencidos de que aún se podía rescatar la verdadera esencia humana y democrática del socialismo de imposturas como el fascismo y el comunismo. A la cabeza del movimiento estaba el Partido Laborista Británico, que desafió a Winston Churchill en las primeras elecciones generales después de la derrota alemana. We have shown that we can organize the resources of the country to win the war. We can do the same in peace. Cuando Gran Bretaña fue a las urnas, las grandes esperanzas del socialismo estaban puestas en el líder laborista Clement Attlee. Clement Attlee era el tímido hijo de un famoso abogado londinense. Los Attlee tenían una casa de recreo y 5 criados. Eran cristianos fervientes y voluntarios activos. En primer lugar, hay que entender que Clement Attlee llegó al socialismo a pesar de sí mismo. No quería estar ahí. No era para lo que lo habían educado. Él tenía las opiniones conservadoras de un hombre de su clase de la época. Attlee se licenció en Oxford y se dedicó a las leyes. Entonces, una noche de otoño, su hermano le invitó a visitar una organización para niños desfavorecidos en el barrio de Limehouse del East London. Vio por primera vez las condiciones en las que vivían los pobres en Inglaterra y aquello le cambió la vida. Vio a niños muriendo de hambre. Vio grandes familias viviendo en pequeñas habitaciones sin muebles, sin comida ni calefacción. Vio la completa miseria en la que vivían los pobres y lo comparó con la vida en la que él se había criado. Eso le hizo socialista. Año y medio después, con 24 años, Attlee asumió la dirección de la organización y se mudó. El barrio de Limehouse se convertiría en su hogar durante los siguientes 14 años. En 1908 se unió a un grupo de socialistas del Partido Laborista Británico. Attlee creía que si la gente vivía en chabolas, si enfermaba y no tenía los cuidados médicos adecuados, crecería siendo diferente a los que gozaban de prosperidad. Una doctrina del socialismo dice que hay que cambiar el entorno físico si quieres mejorar la naturaleza humana. Esas eran sus ideas. Attlee se presentó voluntario para combatir en la Primera Guerra Mundial y luchó con gran valor. Cuando el gobierno movilizó la economía para la guerra, él y otros pensaron que el socialismo podía funcionar. La influencia de los socialistas dentro del Partido Laborista crecía. En 1918, revisaron su doctrina para apoyar la propiedad colectiva. El Partido Laborista Británico no había empezado como socialista, sino como laborista, como una manera de que los sindicatos obreros tuvieran más representación en la política. Pero después atrajo a más intelectuales socialistas de clase media. En 1918, y para contentar a esta clase media, el partido adoptó un programa que abrazaba de forma explícita el socialismo como ideología. Y lo hicieron en la parte denominada cláusula cuarta, que decía básicamente: creemos en una sociedad en la que todo el poder productivo es de propiedad social, refiriéndose al gobierno o a la comunidad. Attlee se convirtió en el líder del Partido Laborista. Durante la Segunda Guerra Mundial fue el segundo tras Winston Churchill en el gobierno de unidad nacional de Gran Bretaña. Cuando se alcanzó la paz, gran parte del país estaba en ruinas.
En junio de 1945, la nación celebraba sus primeras elecciones generales en casi una década. El triunfo se lo disputaban Winston Churchill y Clement Attlee. Dos hombres que se habían unido para luchar contra los alemanes, pero que ahora tenían diferentes visiones sobre la reconstrucción del país. Si le preguntaban a cualquier familia británica, incluidos los laboristas más fervientes, a quién sentarían a cenar en su mesa, habrían elegido a Winston Churchill en vez de a Clement Attlee. Pero Churchill parecía simbolizar el pasado, el desempleo, la pobreza, la falta de servicios médicos, un inadecuado sistema de educación. Attlee era una figura mucho más retraída, un hombre de pocas palabras, con poco carisma personal, pero que simbolizaba lo que quería el pueblo británico. A mediodía del 26 de julio, los resultados estaban claros. Los laboristas conseguían una victoria aplastante. Never before have the electors shown clearly their desire that there should be in this country a Labour government carrying out Labour's full policy. Nunca antes el socialismo había ganado de forma tan clara un mandato. Ganaron las elecciones por un asunto, el estado del bienestar. Attlee tenía la visión de un nuevo Jerusalén, de un estado de bienestar, de una ciudad en una colina, de una sociedad que proporcionaría seguridad nacional global. Era un gobierno reformador y radical que pretendía transformar la sociedad británica. Junto al sistema de bienestar social, la otra piedra angular de la nueva política de Attlee fue la nacionalización. Los estatutos del partido aún conservaban la famosa cláusula cuarta. Attlee tenía ahora la oportunidad de llevar la propiedad pública al país. Let's go forward into this fight in the spirit of William Blake. I will not cease from mental fight, nor shall the sword sleep in my hand, till we have built Jerusalem in England's green and pleasant land. Attlee había publicado un libro titulado El Partido Laborista en Perspectiva en los años 30, pero lo reeditó cuando fue primer ministro y con una introducción que refrendaba los mismos puntos. Apelaba a un socialismo completo. Venía a decir que quería nacionalizar la industria y que la pequeña industria podía seguir en manos privadas durante un tiempo. Pero su visión a largo plazo era la de una economía plenamente nacionalizada. El gobierno de Attlee permanecería 6 años en el poder. Antes de dejar el cargo en 1951, había nacionalizado gran parte de la industria del país y había introducido una serie de programas para el bienestar social. Nacionalizó la industria del carbón, el ferrocarril, el acero, el transporte por carretera, el gas y la electricidad. Creó un Servicio Nacional de Salud, de Seguridad Social. Estableció un sistema de pensiones por derecho que dignificaba a los mayores. Fueron 6 años de mucho trabajo. No creo que ningún gobierno haya hecho tanto. Mientras el gobierno de Attlee utilizaba el socialismo para reconstruir Gran Bretaña, en otro lugar del mundo, la doctrina se usaba para construir una nación. Una Gran Bretaña rota por la guerra ya no podía mantener su imperio en el extranjero. Y uno a uno, colonias y territorios empezaron a independizarse. ...1948 fue el año de la creación del nuevo Estado de Israel a partir del Fideicomiso Británico de Palestina. Durante décadas, el movimiento sionista había luchado para crear un Estado asentando judíos en Palestina. Muchos de esos asentamientos eran pueblos socialistas llamados kibbutz. El kibbutz era socialista, pero al mismo tiempo era la expresión de una revolución nacional. Se veían a sí mismos como la futura sociedad judía de esa tierra.
El Kibbutz Ginosar está situado en la orilla occidental del Mar de Galilea. Fue fundado en 1937 por un grupo de jóvenes socialistas. Pronto se convirtió en la base del Palmach, la unidad de élite de las fuerzas de defensa judías. Queríamos influir en el país. Esa era la idea. Influir y propugnar la igualdad y todas nuestras creencias. Moshe Abbes llegó al Kibbutz Ginosar en 1940 cuando solo tenía 20 años. En esos primeros años el kibbutz no tenía suficientes tiendas, por lo que dormía en el suelo. Pero para Moshe y otros, el sacrificio mereció la pena. El espíritu del kibbutz nos dio la fuerza para vivir así. Una vez, cuando me preguntaron si era religioso, les dije que yo tenía una religión y que esa era el kibbutz. Cubría todas mis necesidades. En 1948 estalló la Guerra de Independencia y las fuerzas del Palmach, con base en el kibbutz, encabezaron la victoria judía. Con el apoyo del nuevo Estado de Israel, Ginosar empezó a prosperar. Se construyeron casas permanentes. Se inició una rentable política de pesca. Se empezaron a criar pollos. Producían leche y miel y se sembraron plátanos, mangos, olivos y tomates. Nunca me había dedicado a la agricultura. Nunca había tenido que hacer lo que decidiera una colectividad. Pero debido a todo lo que había sufrido en el pasado, no me resultó difícil. Isaac Rotem se estableció en Ginosar en 1948. Es uno de los cientos de miles de judíos europeos llegados a Israel tras el Holocausto. Había pasado por todos los campos, Auschwitz, Chipre, y de repente me encontraba con una gran familia, con gente que se interesaba por mí, que me preguntaba. El kibbutz era socialismo a escala humana. En vez de que el gobierno fuera el dueño supremo de todo, como ocurría en la Unión Soviética y a menor escala en Gran Bretaña, todo pertenecía a la comunidad y tomaba las decisiones colectivamente. Tomaron prestado el lema de Marx que decía, de todos según su capacidad, a todos según sus necesidades. No había propiedad privada, todo se compartía. Y todo se hacía de forma democrática, es decir, en reuniones de grupos o de comités, donde la gente planteaba sus necesidades y el kibbutz decidía democráticamente qué hacer para que la gente pudiera satisfacerlas. No necesitábamos un salario porque había comida en el salón y ropa en unos almacenes especiales. Al principio ni siquiera había ropa propia. El almacén la distribuía semanalmente para todos los miembros. Te podía tocar una camisa que otro miembro hubiera llevado la semana anterior. Como muchos otros experimentos comunales, incluido el de New Harmony de Robert Owen, el kibbutz incluso intentó reformar la vida familiar. Habría nuevas normas para maridos, mujeres, padres e hijos. La mitad de los miembros del kibbutz eran mujeres. La idea es que estuvieran liberadas, no de la carga de los niños, porque eso era imposible, pero sí liberadas de tener que criar a sus hijos, de la colada, de la cocina, de todas las cosas de las que normalmente se encarga una mujer. Decidieron que criar a los hijos era responsabilidad del colectivo. Los niños pertenecían a todo el mundo y todos eran responsables de su cuidado. Ya no tendrían que estar bajo la tiranía de unos aburguesados padres. Serían miembros libres de una sociedad infantil y vivirían en grupos de la misma edad. Existía la noción del Ben Kibbutz, hijo o hija del kibbutz. Incluso en algunos, cuando nacía un niño, se reunía la Asamblea General para decidir su nombre.
Guinosar llegó a albergar a casi 400 adultos. El movimiento del kibutz crecería hasta alcanzar 270 comunas con más de 130.000 miembros, un 5% de la población de Israel, y tendría un papel preponderante en la vida del nuevo Estado. Para empezar, marcaron la frontera en el norte, el oeste, el sur, en todas partes. Allá donde hubiera un kibutz, estaba Israel. Hicieron mucho por la agricultura. Pasó el tiempo y aportaron su granito de arena a la industria. También contribuyeron políticamente. Los dos primeros ministros fueron miembros del kibutz. En el primer gobierno lo eran casi la mitad. Una quinta parte del parlamento eran miembros de estas comunas. Al principio, todos los jefes del ejército también lo fueron. Me atrevo a decir que, sin los kibutz, no habría existido el Estado de Israel. El Estado judío tenía algo único. Pero eligiendo el socialismo como estrategia de desarrollo, Israel formó parte de una oleada generalizada. Para los países que buscaban la independencia tras la Segunda Guerra Mundial, la planificación estatal se presentó como el camino más rápido hacia la prosperidad. 60 países en vías de desarrollo terminarían adoptando alguna forma de socialismo. La mayoría en África. El país que terminó siendo Tanzania proporcionaría al mundo un líder cuya visión del socialismo fusionó ideas de Occidente con las tradiciones de África. Su nombre, Julius Nyerere. El padre de Nyerere era un jefe tribal del noroeste de Tanganica, como se conocía entonces el territorio británico. Cuando los colonialistas querían que algún miembro de la familia del jefe fuera al colegio, lo apartaban de sus cabras y lo obligaban. Así empezó Julius. En 1949, Nyerere llegó a la Universidad de Edimburgo, en Escocia. En Edimburgo empezó a estudiar con profesores socialistas que hablaban de la propiedad pública. Nyerere les dijo que eso se hacía en su tribu. De repente parecía como si las prácticas a las que él estaba acostumbrado, consideradas siempre atrasadas y avergonzantes, se correspondieran con el pensamiento social más avanzado del momento, que era la sociedad que los europeos propugnaban. Cuando Nyerere regresó a Tanganica en 1952, el malestar colonial se había extendido por todo el continente. En el norte, Kenia estaba inmersa por la violenta rebelión de los Mau Mau. Tanganica permanecía en paz, pero los rumores de independencia estaban en el aire. Nyerere consiguió trabajo como profesor, pero encontró su verdadera vocación en la política. Pronto convirtió un antiguo club social en el primer partido político de su país. Mientras el partido atraía a miles de seguidores, él conservó el título de su primera profesión, mwalimu, la palabra suajili para profesor. En 1961, Tanganica consiguió finalmente su independencia de Gran Bretaña. En la medianoche del 9 de diciembre, ondeó por primera vez la bandera del país. Al año siguiente, Tanganica invistió a Julius Nyerere como su primer presidente. Fue elegido con más del 98% de los votos. Nyerere se dispuso a acabar con los tres dragones que asolaban el país: la ignorancia, la pobreza y la enfermedad. Su arma sería el socialismo, fusionado con las antiguas costumbres tribales de África. La palabra que usó para describirlo fue ujamaa, clan en suajili. Mi padre creía en el socialismo.
Después de la independencia, la mayoría de los tanzanos eran analfabetos. No éramos ricos, así que había que avanzar juntos. Rosemary Nyerere nació el mismo año que su padre llevó al país a la independencia. Ahora es miembro del Parlamento. Mi padre solía decir, no hay nada nuevo porque así es como vivimos. En un típico pueblo tanzano no se ven núcleos familiares formados por madre, padre e hijos. Nosotros tenemos mucha gente viviendo alrededor. Nos ayudamos unos a otros. No es nada nuevo. En 1967, Tanganica se unió con la isla de Zanzíbar para convertirse en Tanzania. Nyerere llevaba más de 4 años abogando por su socialismo africano, pero aún no lo había impuesto en el país. Entonces decidió convertirlo en ley. Nyerere diseñó el camino hacia el socialismo en un discurso que fue conocido como Declaración de Arusha. Fue una declaración, no solo para Tanzania, sino para toda África. Otros africanos se fijaron en él porque era el intento más completo y más ambicioso de crear una especie de manifiesto comunista para África. Nyerere nacionalizó bancos y grandes industrias, prometiendo dar a los obreros el control de los medios de producción. Las inversiones extranjeras serían rechazadas en nombre de la independencia. Según Nyerere, el socialismo prepararía el terreno para la verdadera independencia. Con la declaración divulgó muchas cosas, una especie de utopía. Parecía que junto al desarrollo económico se creaba un nuevo ser humano. Era una teoría que se preocupaba por la gente. Fue un periodo muy emocionante. Nyerere animó a los tanzanos a convertir sus comunidades en cooperativas, a las que llamó pueblos Ujamaa. Estos nuevos poblados construirían el socialismo y darían acceso a escuelas, hospitales y agua. Frente al puerto de la capital, Dar es Salaam, Gesalole se convirtió en pueblo Ujamaa en 1971. Cuando Nyerere nos animó a formar pueblos Ujamaa, nosotros fuimos los primeros en responder y convertir el nuestro en lo que él nos pedía. Cuando empezamos a llevar ese modo de vida, pudimos construir instalaciones para las aves y la pesca. Por ejemplo, ese barco de ahí no lo teníamos antes. Lo hicimos por propia iniciativa y logramos avances. La visión de Nyerere del socialismo africano consiguió la admiración de muchos países de Occidente. La Guerra Fría se intensificaba y muchos lo consideraron la mejor alternativa al comunismo soviético en el tercer mundo. Empezó a recibir apoyo moral y económico. Empezaron a llegar presidentes del Banco Mundial, jefes de agencias de ayuda. Los estudiantes pasaban medio año o un año en la Universidad de Dar es Salaam. A mediados de los años 60 y principios de los 70, la universidad era un gran centro de reuniones. Fue un intento serio y razonable de socialismo. Existía la sensación generalizada de que había que apoyar ese experimento. Los rumores sobre el potencial del socialismo en el tercer mundo llegaban a Europa en medio de profundas decepciones. En países como Gran Bretaña,
Las pensiones y la seguridad social continuaban contando con gran apoyo. Pero la planificación estatal no había cumplido sus promesas. En los años 60 en Gran Bretaña hubo una gran tensión. Ahí estaba la clásica imagen de los 60 con los Beatles, los Rolling Stones y el mundo de Carnaby Street. El problema era que la energía creativa que se desarrollaba en la música y la ropa no llegaba a la mayor parte de la economía británica. Hubo un estallido de color y efervescencia, pero ocultaba que la economía iba de mal en peor. Vivíamos de los créditos del pasado. La industria estaba en declive, como la minería de carbón, los astilleros y el acero. Nadie sabía de dónde iba a salir el dinero a partir de ese momento. Era un falso paraíso. En 1971, el Times de Londres describió el estado del país como la enfermedad británica. El problema con el estado del bienestar no era que quisiera distribuir bienes a los ingleses. El problema era que una sociedad centrada en cuestiones de consumo no era una sociedad que fuera a solucionar los problemas económicos subyacentes relacionados con la producción, la eficiencia y el hecho de competir en un mercado global. Había un desequilibrio. El mundo estaba cambiando y parecía que la industria británica no podía seguir el ritmo. Las leyes aprobadas para proteger a los obreros británicos impedían ahora que la dirección cambiara viejas prácticas. Los obreros exigieron y consiguieron una subida de salarios, incluso cuando la productividad se estancó. En 1975, la inflación alcanzaba el 24%. Los convenios salariales aumentaron la inflación. Eso desembocó en una espiral inflacionista muy difícil de controlar. Desde 1945, gobiernos laboristas y conservadores por igual habían mantenido los programas sociales y muchas de las nacionalizaciones de Clement Attlee. Pero a mediados de los años 70, una creciente facción dentro del Partido Conservador culpó directamente al legado del gobierno de Attlee. Según ellos, lo que ocurrió en la Gran Bretaña de posguerra fue que el socialismo, los sindicatos y un costoso estado de bienestar llevaron a un declive político y económico. Aquel estado de bienestar creó una cultura de dependencia, privó a la gente de iniciativa, de responsabilidad, afectó al mercado, imposibilitó que el país hiciera nada. Uno de los miembros más francos del Partido Conservador fue su nueva líder, Margaret Thatcher. Madam Chairman, ladies and gentlemen, I presume this is to enable us to sweep Britain clean of socialism. La señora Thatcher no soportaba la idea de que se diera por hecho el declive de Gran Bretaña. Lo rechazaba. Pensaba que era un país grandioso. Estudiando lo que podía estar mal, decidió que lo que necesitaba la economía era una espectacular remodelación para hacer que la gente volviera a ser independiente. Y sobre todo, acabar con el poder del movimiento sindical. En el verano de 1978, el Partido Laborista estaba en el poder y se preparaba para unas nuevas elecciones generales. El gobierno laborista creía que lo que necesitaban realmente era un año de baja inflación. Impusieron una norma a los sindicatos, a todos los trabajadores, de un aumento salarial del 5%. En diciembre de ese año, tuvo lugar la primera huelga contra esa norma en la fábrica de Ford. Ford terminó aceptando un 16%, mucho más que el 5% inicial. En ese momento se abrieron las puertas y todos los obreros que habían contenido sus peticiones de aumento de salario plantearon sus exigencias al gobierno. En diciembre de 1978 y enero de 1979, las huelgas se repitieron por todo el país. Se conocería como el invierno del descontento. La mayoría de los huelguistas pertenecían al sector público, a los servicios e industrias nacionalizadas.
camioneros, profesores y médicos. Los conductores de ambulancias sabían que algunos morirían si no los llevaban al hospital, pero estaban decididos a secundar la huelga. Hubo un famoso paro de sepultureros en Liverpool que provocó que los cadáveres se apilaran sin enterrar. Hubo huelgas similares en otros servicios públicos. Este comportamiento debilitó el apoyo de la gente a los sindicatos y a un gobierno que parecía totalmente incapaz de hacer nada. En diciembre de 1978, y a pesar de todas las dificultades, el gobierno laborista superaba en las encuestas a Thatcher y los conservadores. Era una victoria mínima del 1 o 2%. A finales de febrero de 1979, menos de 3 meses después, Thatcher ganaba por un 20%. En Israel, el socialismo también estaba perdiendo parte de su tirón. Los fundadores del movimiento Kibbutz habían creído que el modo de vida comunitario arraigaría con el tiempo. Pero los años pasaban y la tendencia de los Kibbutz se apartaba del colectivismo. Al principio nos daban ropa una vez a la semana del almacén. Después hubo armarios y todos teníamos nuestra ropa en casa. La comida estaba en el comedor, pero al final todos teníamos una nevera. Después empezamos a tener algunos productos en casa, como refrescos o fruta. Después del nacimiento del Estado de Israel, el movimiento hacia la privatización se aceleró. Los miembros empezaron a recibir pequeñas asignaciones para gastar como desearan. Los cambios también se extendieron a las familias. Los niños de los kibbutz habían vivido y dormido en una casa comunitaria. Pero a principios de los años 70, algunos padres empezaron a cambiar de opinión. Lo de dormir todos juntos sonaba muy bien, pero era muy frustrante para los padres, especialmente para las madres que sentían que no estaban el tiempo suficiente con sus hijos. No podían verlos, sentían que no podían darles suficiente amor. Las casas de los niños empezaron a quedarse vacías. Muchos poblados obtuvieron créditos para añadir habitaciones a la casa de los padres. En medio de estos cambios internos, el kibbutz sufrió un golpe desde fuera. En mayo de 1977, Menachem Begin llevó al poder un gobierno conservador por primera vez en la historia israelí. El antiguo gobierno laborista estaba fuera y con él los subsidios, exenciones de impuestos y contratos que habían otorgado a los kibbutz. Hubo una época en la que Israel nos quería, porque vivíamos en zonas problemáticas, producíamos alimentos. Éramos los héroes de este país. Al final, el Estado nos dio a entender que ya no nos necesitaba. El nuestro era un lugar de residencia como cualquier otro y nos pidió que fuéramos independientes. Los kibbutz aún eran comunidades socialistas, pero los problemas prácticos provocaban un mayor desequilibrio entre el ideal y la realidad. En Tanzania, la decepción fue a más. Empezaba a parecer que la versión socialista de Julius Nyerere no era tan democrática como esperaban sus partidarios. En 1965, 3 años después de ser elegido presidente, modificó la constitución del país para prohibir todos los partidos políticos, menos el suyo. En cierto momento le preguntaron si un sistema de partido único incluiría garantías contra el abuso de poder. To some extent there are safeguards, but
I have sufficient power under the Constitution to be a dictator. This is a dilemma of this movement. Sometimes you build the leader to the extent that at the end, when you think you have become free, the fellow has become so powerful you don't know what to do with him. Nyerere buscaba más allá de Occidente un modelo de socialismo que encajara más con un país pobre como Tanzania. En 1965 hizo su primera visita a China. El año que fuimos a China, Tanzania sufría hambruna. En aquel momento éramos solo 15 millones de personas. En China había 1.000 millones y todos comían. 1.000 millones. Hacían sus propios ferrocarriles, tenían ingenieros, construían sus casas y carreteras. Y nosotros no podíamos hacer ni siquiera un puente. China empezó a interesarse por el desarrollo de Tanzania. Terminaría contribuyendo con más de 2.000 millones de dólares en ayudas, más de lo aportado por cualquier otro país. La amistad entre ambos estados se intensificó y la visión de Nyerere del socialismo pareció virar cada vez más hacia el modelo chino. La vida en Tanzania empezó a girar en torno al partido único de Nyerere. Después de que se pusiera en práctica el sistema de partido único en 1965, el país empezó a ser cada vez más autoritario. Se estableció, por ejemplo, la Juventud del Partido, que pretendía de alguna manera imitar a la Guardia Roja de China. Los grandes periódicos eran del régimen. Los medios de comunicación estaban bajo el control del gobierno. El movimiento de sindicatos independientes fue absorbido por el partido gobernante. Toda asociación independiente fue suprimida o sometida al control del partido. En 1967 el país empezó a revisar sus escuelas, desechando el viejo sistema occidental. Los estudiantes empezarían entonces a aprender profesiones técnicas y la ideología socialista. Dejó de estudiarse ciencia, física, química y biología. Decían que eso era un triunfo, pero para nosotros fue el final de todo. Christopher Tikila es pastor de la Iglesia de la Salvación de Dar es Salaam y líder del partido de la oposición en Tanzania. Ha sido arrestado más de 20 veces por su actividad política. Sus problemas con el gobierno comenzaron cuando estaba en secundaria. Todos los profesores eran de Occidente y nos enseñaron la santidad de la vida humana, la dignidad y esas cosas. De repente, esa gente a la que nos habían hecho llamar hermanos, porque vivían en democracia y disfrutaban de derechos humanos, eran ahora imperialistas. Estaba confuso. Los tanzanos no abrazaron todos los aspectos del experimento socialista de Nyerere. Por mucho que se les animó, no se desplazaron a los pueblos Ujamaa. En 1973, Nyerere perdió la paciencia. Ordenó redistribuir a todos los tanzanos por los pueblos planificados en menos de 3 años. Hubo problemas desde el principio. Durante la ejecución del programa se cometieron algunos errores. A veces un pueblo se reubicaba en un lugar donde no había agua. A veces los hombres del gobierno se comportaban de una manera brutal. Esas cosas pasan a veces. Un día nos cogieron por sorpresa para llevarnos en los camiones y realojarnos.
Tuvimos que dejar las castañas allí, cuando estábamos a punto de recogerlas. El pueblo de Satuni Abasi fue reubicado en 1974. No todos quisieron irse. Algunos eran felices y siguen con nosotros a día de hoy. Pero otros intentaron huir. Por eso ese lugar de ahí se llama el Mango de la Milicia, porque allí se apostaba la milicia para tenerlos bajo control y evitar que escaparan. La producción en los pueblos era desastrosa. En 1970, Tanzania produjo suficiente excedente de maíz para exportar más de 500.000 de toneladas al año. 4 años después, el país tenía que importar casi lo mismo para alimentarse. Las industrias propiedad del gobierno no estaban mejor. Sirva como ejemplo la fábrica de zapatos de Morogoro. A principios de los 80, funcionaba al 4% de su capacidad. El conflicto en la frontera de Tanzania con Uganda y una crisis internacional del petróleo golpearon aún con más fuerza la economía. Después de la guerra, las cosas empeoraron. Había escasez de todo. Recuerdo tener que caminar hasta Kenia para volver con pasta de dientes, jabón y cosas así. Tampoco había mucha comida. Se pasaba hambre. Las cosas iban muy mal. Julius Nyerere había logrado crear una nación, pero el socialismo no había conseguido hacerla próspera. Para muchos en Occidente, en su mayoría de la izquierda del espectro político, el socialismo del tercer mundo parecía un antídoto contra el comunismo soviético. Pero las naciones que siguieron ese camino, como Tanzania, se estancaron. En contraste, los que adoptaron la propiedad privada y el comercio exterior, como Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur, prosperaron. Estos llamados pequeños tigres de Asia dieron un golpe mortal al socialismo del tercer mundo y con él a la última esperanza del socialismo ideal. No se pierdan el episodio final de Socialismo, el paraíso terrenal. En Oriente cae el comunismo mientras en Occidente se reinventa la socialdemocracia. ¿Qué forma tomará el socialismo en el siglo XXI? Dejó de estudiarse ciencia, física, química y biología. Decían que eso era un triunfo, pero para nosotros fue el final de todo. Christopher Tikila es pastor de la Iglesia de la Salvación de Dar es Salaam y líder del partido de la oposición en Tanzania. Ha sido arrestado más de 20 veces por su actividad política. Sus problemas con el gobierno comenzaron cuando estaba en secundaria.
Todos los profesores eran de Occidente y nos enseñaron la santidad de la vida humana, la dignidad y esas cosas. De repente, esa gente a la que nos habían hecho llamar hermanos, porque vivían en democracia y disfrutaban de derechos humanos, eran ahora imperialistas. Estaba confuso. Los tanzanos no abrazaron todos los aspectos del experimento socialista de Nyerere. Por mucho que se les animó, no se desplazaron a los pueblos Ujamaa. En 1973, Nyerere perdió la paciencia. Ordenó redistribuir a todos los tanzanos por los pueblos planificados en menos de 3 años. Hubo problemas desde el principio. Durante la ejecución del programa se cometieron algunos errores. A veces un pueblo se reubicaba en un lugar donde no había agua. A veces los hombres del gobierno se comportaban de una manera brutal. Esas cosas pasan a veces. Un día nos cogieron por sorpresa para llevarnos en los camiones y realojarnos. Tuvimos que dejar las castañas allí, cuando estábamos a punto de recogerlas. El pueblo de Satuni Abasi fue reubicado en 1974. No todos quisieron irse. Algunos eran felices y siguen con nosotros a día de hoy. Pero otros intentaron huir. Por eso ese lugar de ahí se llama el Mango de la Milicia, porque allí se apostaba a la milicia para tenerlos bajo control y evitar que escaparan. La producción en los pueblos era desastrosa. En 1970, Tanzania produjo suficiente excedente de maíz para exportar al tercer mundo. Pero mientras esta doctrina continúa extendiéndose, también conlleva decepción y desesperanza. La realidad no estuvo a la altura del ideal en ningún rincón del mundo. Y empezamos en la nueva URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vladimir Lenin murió de una hemorragia cerebral en enero de 1924. Tenía solo 53 años. Pero en su vida relativamente corta, había trazado un camino al poder para revolucionarios de todo el mundo. Lenin electrizaba, emocionaba, inspiraba y aterraba a gente de todo el mundo dependiendo de su mentalidad. Y lo que resulta curioso es que él diera vida al fascismo. Lenin había demostrado que podía dar una vuelta de tuerca a la doctrina marxista. En Italia estaba Mussolini, quien decía que él también era un revolucionario. Para el Duce, como para Lenin, hacer la revolución era lo primero. Decía, si pudiéramos apartar a los proletarios y convertirnos en su vanguardia, podríamos sustituir al proletario y poner a la nación en su lugar. En toda Europa hubo grupos de socialistas que de repente se hicieron nacionalistas. Uno, aunque no el único, fue Hitler, que propugnaba una nueva ideología de nacionalismo-socialismo que conservaba algunos principios socialistas, pero añadía un odio implacable a los judíos. Benito Mussolini unió fuerzas con Adolf Hitler para iniciar una guerra mundial más devastadora aún que la anterior. La alianza entre Italia, Alemania y el Japón imperial puso a Mussolini frente a sus antiguos camaradas socialistas.
Al final, las grandiosas ambiciones del fascismo se desvanecieron. El mundo vio por última vez el cuerpo de Mussolini colgado en una gasolinera abandonada de Milán. Al día siguiente, Hitler se suicidaba. Con la derrota de las potencias del eje, era una teoría que se preocupaba por la gente. Fue un periodo muy emocionante. Nyerere animó a los tanzanos a convertir sus comunidades en cooperativas, a las que llamó pueblos Ujamaa. Estos nuevos poblados construirían el socialismo y darían acceso a escuelas, hospitales y agua. Frente al puerto de la capital, Dar es Salaam, Gesalole se convirtió en pueblo Ujamaa en 1971. Cuando Nyerere nos animó a formar pueblos Ujamaa, nosotros fuimos los primeros en responder y convertir el nuestro en lo que él nos pedía. Cuando empezamos a llevar ese modo de vida, pudimos construir instalaciones para las aves y la pesca. Por ejemplo, ese barco de ahí no lo teníamos antes. Lo hicimos por propia iniciativa y logramos avances. La visión de Nyerere del socialismo africano consiguió la admiración de muchos países de Occidente. La Guerra Fría se intensificaba y muchos lo consideraron la mejor alternativa al comunismo soviético en el tercer mundo. Empezó a recibir apoyo moral y económico. Empezaron a llegar presidentes del Banco Mundial, jefes de agencias de ayuda. Los estudiantes pasaban medio año o un año en la Universidad de Dar es Salaam. A mediados de los años 60 y principios de los 70, la universidad era un gran centro de reuniones. Fue un intento serio y razonable de socialismo. Existía la sensación generalizada de que había que apoyar ese experimento. Los rumores sobre el potencial del socialismo en el tercer mundo llegaban a Europa en medio de profundas decepciones. En países como Gran Bretaña, las pensiones y la seguridad social continuaban contando con gran apoyo. Pero la planificación estatal no había cumplido sus promesas. En los años 60 en Gran Bretaña hubo una gran tensión. Ahí estaba la clásica imagen de los 60 con los Beatles, los Rolling Stones y el mundo de Carnaby Street. El problema era que la energía creaba muy diferente. Pero el comunismo no fue la única forma de socialismo que floreció después de la guerra. En Europa Occidental y otros lugares, una versión conseguía nuevos triunfos. Se llamaba socialismo democrático o socialdemocracia. Sus partidarios estaban convencidos de que aún se podía rescatar la verdadera esencia humana y democrática del socialismo de imposturas como el fascismo y el comunismo. A la cabeza del movimiento estaba el Partido Laborista Británico, que desafió a Winston Churchill en las primeras elecciones generales después de la derrota alemana. We have shown that we can organize the resources of the country to win the war. We can do the same in peace. Cuando Gran Bretaña fue a las urnas, las grandes esperanzas del socialismo estaban puestas en el líder laborista Clement Attlee. Clement Attlee era el tímido hijo de un famoso abogado londinense. Los Attlee tenían una casa de recreo y 5 criados. Eran cristianos fervientes y voluntarios activos.
En primer lugar, hay que entender que Clement Attlee llegó al socialismo a pesar de sí mismo. No quería estar ahí. No era para lo que lo habían educado. Él tenía las opiniones conservadoras de un hombre de su clase de la época. Attlee se licenció en Oxford y se dedicó a las leyes. Entonces, una noche de otoño, su hermano le invitó a visitar una organización para niños desfavorecidos en el barrio de Limehouse del East London. Vio por primera vez las condiciones en las que vivían los pobres en Inglaterra y aquello le cambió la vida. Vio a niños muriendo de hambre. Vio grandes familias viviendo en pequeñas habitaciones sin muebles, sin comida ni calefacción. Vio la completa miseria en la que vivían los pobres y lo comparó con la vida en la que él se había criado. Eso le hizo socialista. Año y medio después, con 24 años, Attlee asumió la dirección de la organización y se mudó. El barrio de Limehouse se convertiría en su hogar durante los siguientes 14 años. En 1908 se unió a un grupo de socialistas del Partido Laborista Británico. Attlee creía que si la gente vivía en chabolas, si enfermaba y no tenía los cuidados médicos adecuados y los conservadores, era una victoria mínima del 1 o 2%. A finales de febrero de 1979, menos de 3 meses después, Thatcher ganaba por un 20%. En Israel, el socialismo también estaba perdiendo parte de su tirón. Los fundadores del movimiento Kibbutz habían creído que el modo de vida comunitario arraigaría con el tiempo. Pero los años pasaban y la tendencia de los Kibbutz se apartaba del colectivismo. Al principio nos daban ropa una vez a la semana del almacén. Después hubo armarios y todos teníamos nuestra ropa en casa. La comida estaba en el comedor, pero al final todos teníamos una nevera. Después empezamos a tener algunos productos en casa, como refrescos o fruta. Después del nacimiento del Estado de Israel, el movimiento hacia la privatización se aceleró. Los miembros empezaron a recibir pequeñas asignaciones para gastar como desearan. Los cambios también se extendieron a las familias. Los niños de los kibbutz habían vivido y dormido en una casa comunitaria. Pero a principios de los años 70, algunos padres empezaron a cambiar de opinión. Lo de dormir todos juntos sonaba muy bien, pero era muy frustrante para los padres, especialmente para las madres que sentían que no estaban el tiempo suficiente con sus hijos. No podían verlos, sentían que no podían darles suficiente amor. Las casas de los niños empezaron a quedarse vacías. Muchos poblados obtuvieron créditos para añadir habitaciones a la casa de los padres. En medio de estos cambios internos, el kibbutz sufrió un golpe desde fuera. En mayo de 1977, Menachem Begin llevó al poder un gobierno conservador por primera vez en la historia israelí. El antiguo gobierno laborista estaba fuera y con él los subsidios, exenciones de impuestos y contratos que habían otorgado a los kibbutz. Hubo una época en la que Israel nos quería, porque vivíamos en zonas problemáticas, producíamos alimentos. Éramos los héroes de este país. De defensa judías. Queríamos influir en el país. Esa era la idea. Influir y propugnar la igualdad y todas nuestras creencias. Moshe Abbes llegó al kibbutz Ginosar en 1940 cuando solo tenía 20 años.
En esos primeros años el kibutz no tenía suficientes tiendas, por lo que dormía en el suelo. Pero para Moshe y otros, el sacrificio mereció la pena. El espíritu del kibutz nos dio la fuerza para vivir así. Una vez, cuando me preguntaron si era religioso, les dije que yo tenía una religión y que esa era el kibutz. Cubría todas mis necesidades. En 1948 estalló la Guerra de Independencia y las fuerzas del Palmach, con base en el kibutz, encabezaron la victoria judía. Con el apoyo del nuevo Estado de Israel, Ginosar empezó a prosperar. Se construyeron casas permanentes. Se inició una rentable política de pesca. Se empezaron a criar pollos. Producían leche y miel y se sembraron plátanos, mangos, olivos y tomates. Nunca me había dedicado a la agricultura. Nunca había tenido que hacer lo que decidiera una colectividad. Pero debido a todo lo que había sufrido en el pasado, no me resultó difícil. Isaac Rotem se estableció en Ginosar en 1948. Es uno de los cientos de miles de judíos europeos llegados a Israel tras el Holocausto. Había pasado por todos los campos, Auschwitz, Chipre, y de repente me encontraba con una gran familia, con gente que se interesaba por mí, que me preguntaba. El kibutz era socialismo a escala humana. En vez de que el gobierno fuera el dueño supremo de todo, como ocurría en la Unión Soviética y a menor escala en Gran Bretaña, todo pertenecía a la comunidad y tomaba las decisiones colectivamente. Tomaron prestado el lema de Marx que decía: de todos según su capacidad, a todos según sus necesidades. No había propiedad privada, todo se compartía. Y todo se hacía de forma democrática, es decir, en reuniones de grupos o de comités donde la gente planteaba sus necesidades y el kibutz decidía democráticamente qué hacer para que la gente pudiera satisfacerlas. No necesitaba en el primer partido político de su país. Mientras el partido atraía a miles de seguidores, él conservó el título de su primera profesión, mualimu, la palabra suajili para profesor. En 1961, Tanganica consiguió finalmente su independencia de Gran Bretaña. En la medianoche del 9 de diciembre, ondeó por primera vez la bandera del país. Al año siguiente, Tanganica invistió a Julius Nyerere como su primer presidente. Fue elegido con más del 98% de los votos. Nyerere se dispuso a acabar con los tres dragones que asolaban el país: la ignorancia, la pobreza y la enfermedad. Su arma sería el socialismo, fusionado con las antiguas costumbres tribales de África. La palabra que usó para describirlo fue ujamaa, clan en suajili. Mi padre creía en el socialismo. Después de la independencia, la mayoría de los tanzanos eran analfabetos. No éramos ricos, así que había que avanzar juntos. Rosemary Nyerere nació el mismo año que su padre llevó al país a la independencia. Ahora es miembro del Parlamento. Mi padre solía decir: no hay nada nuevo porque así es como vivimos. En un típico pueblo tanzano no se ven núcleos familiares formados por madre, padre e hijos. Nosotros tenemos mucha gente viviendo alrededor. Nos ayudamos unos a otros. No es nada nuevo.
En 1967, Tanganica se unió con la isla de Zanzíbar para convertirse en Tanzania. Nyerere llevaba más de 4 años abogando por su socialismo africano, pero aún no lo había impuesto en el país. Entonces decidió convertirlo en ley. Nyerere diseñó el camino hacia el socialismo en un discurso que fue conocido como Declaración de Arusha. Fue una declaración, no solo para Tanzania, sino para toda África. Otros africanos se fijaron en El él. mango de la milicia, porque allí se apostaba a la milicia para tenerlos bajo control y evitar que escaparan. La producción en los pueblos era desastrosa. En 1970, Tanzania produjo suficiente excedente de maíz para exportar más de 500.000 de toneladas al año. 4 años después, el país tenía que importar casi lo mismo para alimentarse. Las industrias propiedad del gobierno no estaban mejor. Sirva como ejemplo la fábrica de zapatos de Morogoro. A principios de los 80, funcionaba al 4% de su capacidad. El conflicto en la frontera de Tanzania con Uganda y una crisis internacional del petróleo golpearon aún con más fuerza la economía. Después de la guerra, las cosas empeoraron. Había escasez de todo. Recuerdo tener que caminar hasta Kenia para volver con pasta de dientes, jabón y cosas así. Tampoco había mucha comida. Se pasaba hambre. Las cosas iban muy mal. Julius Nyerere había logrado crear una nación, pero el socialismo no había conseguido hacerla próspera. Para muchos en Occidente, en su mayoría de la izquierda del espectro político, el socialismo del tercer mundo parecía un antídoto contra el comunismo soviético. Pero las naciones que siguieron ese camino, como Tanzania, se estancaron. En contraste, los que adoptaron la propiedad privada y el comercio exterior, como Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur, prosperaron. Estos llamados pequeños tigres de Asia dieron un golpe mortal al socialismo del tercer mundo y con él a la última esperanza del socialismo ideal. No se pierdan el episodio final de Socialismo, el paraíso terrenal. En Oriente cae el comunismo mientras en Occidente se reinventa la socialdemocracia. ¿Qué forma tomará el socialismo en el siglo? El barrio de Limehouse se convertiría en su hogar durante los siguientes 14 años. En 1908 se unió a un grupo de socialistas del Partido Laborista Británico. Attlee creía que si la gente vivía en chabolas, si enfermaba y no tenía los cuidados médicos adecuados, crecería siendo diferente a los que gozaban de prosperidad. Una doctrina del socialismo dice que hay que cambiar el entorno físico si quieres mejorar la naturaleza humana. Esas eran sus ideas. Attlee se presentó voluntario para combatir en la Primera Guerra Mundial y luchó con gran valor. Cuando el gobierno movilizó la economía para la guerra, él y otros pensaron que el socialismo podía funcionar. La influencia de los socialistas dentro del Partido Laborista crecía. En 1918, revisaron su doctrina para apoyar la propiedad colectiva. El Partido Laborista Británico no había empezado como socialista, sino como laborista, como una manera de que los sindicatos obreros tuvieran más representación en la política. Pero después atrajo a más intelectuales socialistas de clase media.
En 1918, y para contentar a esta clase media, el partido adoptó un programa que abrazaba de forma explícita el socialismo como ideología. Y lo hicieron en la parte denominada cláusula cuarta, que decía básicamente: creemos en una sociedad en la que todo el poder productivo es de propiedad social, refiriéndose al gobierno o a la comunidad. Attlee se convirtió en el líder del Partido Laborista. Durante la Segunda Guerra Mundial fue el segundo tras Winston Churchill en el gobierno de unidad nacional de Gran Bretaña. Cuando se alcanzó la paz, gran parte del país estaba en ruinas. En junio de 1945, la nación celebraba sus primeras elecciones generales en casi una década. El triunfo se lo disputaban Winston Churchill y Clement Attlee. Dos hombres que se habían unido para luchar contra los alemanes, pero que ahora tenían diferentes visiones sobre la reconstrucción del país. Si le preguntaban a cualquier familia británica, incluidos los laboristas más fervientes, a quién sentarían a cenar en su mesa, habrían elegido a Winston Churchill en vez de a Clement Attlee. Pero Churchill parecía simbolizar el pasado, el desempleo, la pobreza, la falta de servicios médicos, un inadecuado sistema de educación. Attlee era una figura mucho más retraída, un hombre de pocas palabras, con poco carisma personal. La miseria en la que vivían los pobres, y lo comparó con la vida en la que él se había criado. Eso le hizo socialista. Año y medio después, con 24 años, Attlee asumió la dirección de la organización y se mudó. El barrio de Limehouse se convertiría en su hogar durante los siguientes 14 años. En 1908 se unió a un grupo de socialistas del Partido Laborista Británico. Attlee creía que si la gente vivía en chabolas, si enfermaba y no tenía los cuidados médicos adecuados, crecería siendo diferente a los que gozaban de prosperidad. Una doctrina del socialismo dice que hay que cambiar el entorno físico si quieres mejorar la naturaleza humana. Esas eran sus ideas. Attlee se presentó voluntario para combatir en la Primera Guerra Mundial y luchó con gran valor. Cuando el gobierno movilizó la economía para la guerra, él y otros pensaron que el socialismo podía funcionar. La influencia de los socialistas dentro del Partido Laborista crecía. En 1918, revisaron su doctrina para apoyar la propiedad colectiva. El Partido Laborista Británico no había empezado como socialista, sino como laborista, como una manera de que los sindicatos obreros tuvieran más representación en la política. Pero después atrajo a más intelectuales socialistas de clase media. En 1918, y para contentar a esta clase media, el partido adoptó un programa que abrazaba de forma explícita el socialismo como ideología. Y lo hicieron en la parte denominada cláusula cuarta, que decía básicamente: creemos en una sociedad en la que todo el poder productivo es de propiedad social, refiriéndose al gobierno o a la comunidad. Attlee se convirtió en el líder del Partido Laborista. Durante la Segunda Guerra Mundial fue el segundo tras Winston Churchill en el gobierno de unidad nacional de Gran Bretaña. Cuando se alcanzó la paz, gran parte del país estaba en ruinas. En junio de 1945, la nación celebraba sus primeras elecciones generales en casi una década. El triunfo se lo disputaban Winston Churchill y Clement Attlee. Dos hombres que se habían unido para luchar contra los alemanes, pero que ahora tenían diferentes visiones sobre la reconstrucción del país. Si le preguntaban a cualquier familia británica, incluidos los laboristas más fervientes, a quién sentaría para las aves y la pesca. Por ejemplo, ese barco de ahí no lo teníamos antes. Lo hicimos por propia iniciativa y logramos avances. La visión de Nyerere del socialismo africano
consiguió la admiración de muchos países de Occidente. La Guerra Fría se intensificaba y muchos lo consideraron la mejor alternativa al comunismo soviético en el Tercer Mundo. Empezó a recibir apoyo moral y económico. Empezaron a llegar presidentes del Banco Mundial, jefes de agencias de ayuda. Los estudiantes pasaban medio año o un año en la Universidad de Dar es Salaam. A mediados de los años 60 y principios de los 70, la universidad era un gran centro de reuniones. Fue un intento serio y razonable de socialismo. Existía la sensación generalizada de que había que apoyar ese experimento. Los rumores sobre el potencial del socialismo en el Tercer Mundo llegaban a Europa en medio de profundas decepciones. En países como Gran Bretaña, las pensiones y la seguridad social continuaban contando con gran apoyo. Pero la planificación estatal no había cumplido sus promesas. En los años 60 en Gran Bretaña hubo una gran tensión. Ahí estaba la clásica imagen de los 60 con los Beatles, los Rolling Stones y el mundo de Carnaby Street. El problema era que la energía creativa que se desarrollaba en la música y la ropa no llegaba a la mayor parte de la economía británica. Hubo un estallido de color y efervescencia, pero ocultaba que la economía iba de mal en peor. Vivíamos de los créditos del pasado. La industria estaba en declive, como la minería de carbón, los astilleros y el acero. Nadie sabía de dónde iba a salir el dinero a partir de ese momento. Era un falso paraíso. En 1971, el Times de Londres describió el estado del país como la enfermedad británica. El problema con el estado del bienestar no era que quisiera distribuir bienes a los ingleses. El problema era que una sociedad centrada en cuestiones de consumo no era una sociedad que fuera a solucionar los problemas económicos subyacentes relacionados con la producción, la eficiencia y el hecho de competir en un mercado global. Había un desequilibrio. El mundo estaba cambiando y parecía que la industria británica no podía seguir el ritmo. Eso le hizo socialista. Año y medio después, con 24 años, Attlee asumió la dirección de la organización y se mudó. El barrio de Limehouse se convertiría en su hogar durante los siguientes 14 años. En 1908 se unió a un grupo de socialistas del Partido Laborista Británico. Attlee creía que si la gente vivía en chabolas, si enfermaba y no tenía los cuidados médicos adecuados, crecería siendo diferente a los que gozaban de prosperidad. Una doctrina del socialismo dice que hay que cambiar el entorno físico si quieres mejorar la naturaleza humana. Esas eran sus ideas. Attlee se presentó voluntario para combatir en la Primera Guerra Mundial y luchó con gran valor. Cuando el gobierno movilizó la economía para la guerra, él y otros pensaron que el socialismo podía funcionar. La influencia de los socialistas dentro del Partido Laborista crecía. En 1918, revisaron su doctrina para apoyar la propiedad colectiva. El Partido Laborista Británico no había empezado como socialista, sino como laborista, como una manera de que los sindicatos obreros tuvieran más representación en la política. Pero después atrajo a más intelectuales socialistas de clase media. En 1918, y para contentar a esta clase media, el partido adoptó un programa que abrazaba de forma explícita el socialismo como ideología. Y lo hicieron en la parte denominada cláusula cuarta, que decía básicamente: creemos en una sociedad en la que todo el poder productivo es de propiedad social, refiriéndose al gobierno o a la comunidad. Attlee se convirtió en el líder del Partido Laborista. Durante la Segunda Guerra Mundial fue el segundo tras Winston Churchill en el gobierno de unidad nacional de Gran Bretaña. Cuando se alcanzó la paz,
gran parte del país estaba en ruinas. En junio de 1945, la nación celebraba sus primeras elecciones generales en casi una década. El triunfo se lo disputaban Winston Churchill y Clement Attlee. Dos hombres que se habían unido para luchar contra los alemanes, pero que ahora tenían diferentes visiones sobre la reconstrucción del país. Si le preguntaban a cualquier familia británica, incluidos los laboristas más fervientes, a quién sentarían a cenar en su mesa, habrían elegido a Winston Churchill en vez de a Clement Attlee. Pero Churchill parecía simbolizar